seminario menor, que fue yo hice toda mi carrera, menos el año y medio que estuvimos en San Carlos porque se quemó esto, todos los 13 años estuve aquí. Entonces, en el seminario menor había un equipo de gente que se llamaba Academia del Sagrado Corazón, que llevaba uno de los superiores, nos guiaba y tal. Y ahí una de las dimensiones que teníamos era la dimensión misionera. Y entonces justamente ahí es donde yo lo descubrí y ya no hubo modo de desengancharme de ello. Porque luego eso continuó en el seminario mayor, que ahí ya no era Academia Sagrado Corazón, era directamente Academia de Misiones. Y enseguida pues llegué a ser el presidente 3 o 4 años y ahí me mantuve hasta el final, hasta los 25 años que canté misa y me fui. Siempre teníamos relaciones porque pasaban por aquí. Los misioneros nos daban sus charlas, nos contaban su vida, los lugares donde estaban, qué es lo que hacían. Y claro, todo eso te impactaba y te enganchaba y no había manera después ya de largarse. Eso ya en el seminario menor, pero en el mayor es que fue un momento de despegue de las misiones en España. Había habido congresos, teníamos todos los años algunos días, algunas jornadas misioneras que venían de la Dirección Nacional o de otros lugares a dirigirnos esos 2 o 3 días, que a veces eran solo para los de Salamanca, aunque en aquel momento, como había tantos religiosos aquí, pues era muy amplia la actuación de los animadores misioneros, llegaba a muchísimos de ellos. Desde Armenteros yo seguía en contacto con el delegado de misiones de aquí de Salamanca. Entonces, cuando yo dejé aquello, el delegado me dijo si podía echarle una mano y el obispo también, por supuesto, porque don Ángel Santos en aquel momento tenía un cáncer ya bastante avanzado y entonces pues estuve colaborando con él el poco tiempo que duró después y en cuanto él falleció pues me nombraron a mí director del secretariado de las Obras Misionales Pontificias, delegado de misiones y después también delegado de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, de la OXA. Al principio el delegado fue don Manuel Cuesta Palomero, que hacía de subdelegado conmigo en la delegación de misiones, pero después ya pues me quedé yo prácticamente solo. Teníamos un control demasiado seguro y fiel de los misioneros que había en Salamanca. En la segunda fase que yo estaba aquí, bueno, mientras estuve en Madrid, se empezó a hacer el fichero nacional de los misioneros de toda España y por tanto estaban también los de Salamanca. Estuvo más o menos, lo llevaban los jesuitas y bueno, pues a su modo, con la dificultad siempre de obtener los datos de las diócesis y de las congregaciones tantísimas que hay en España, ¿no? Pero después ya se terminó haciendo cargo del fichero las Obras Misionales Pontificias y ya llegó a hacerse más efectivo ese fichero con dificultades, pero se puso ya en práctica y entonces nosotros también teníamos aquí la relación de los misioneros de Salamanca y en esa etapa pues había unos 300 misioneros en Salamanca. Después ya han ido disminuyendo porque desgraciadamente eran la mayoría ya de edad avanzada y jóvenes apenas se han ido renovando, de modo que actualmente andamos en torno a los 200. Así que una tercera parte ya no podemos contar con ellos. Pero con los actuales sí, yo desde el principio tuve claro que mi principal tarea en la delegación de misiones era relacionarme con los misioneros. Hicimos un boletín trimestral que llamábamos Misionama, se lo mandábamos
y bueno, pues estábamos en relación con ellos, les invitábamos a pasar por aquí, por la delegación, estaban en continua relación, o nos escribían cartas o les escribíamos nosotros, les contestábamos. Hicimos la jornada Los Misioneros Diocesanos, en la que tratábamos de encontrarnos en el verano con algunos de los que pudieran estar por aquí de vacaciones, pero sobre todo lo que resultó muy eficaz es que invitábamos a las familias de los misioneros, y era un signo de agradecimiento por el don que habían hecho a la Iglesia misionera, y ellos estaban felices y nosotros más. Don Mauro pues estuvo muy interesado el poco tiempo que le quedó luego, pero sobre todo don Braulio no se perdía ninguna jornada de los misioneros diocesanos. Y más adelante pues eso lo pasamos a celebrarlo conjuntamente con Ciudad Rodrigo, un año ellos y otro año nosotros. Como también celebrábamos juntos esa otra experiencia de la canción misionera infantil y juvenil, celebrando algunas veces los encuentros nacionales aquí, y la gente quedaba encantada de venir a Salamanca y de encontrarse tan bien acogidos como les hacíamos pasar aquí el día y medio, 2 días. La mayoría de los viajes, y que no eran meramente viajes, era para celebrar encuentros con misioneros, sobre todo con los de la OCSA, de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Y entonces por ahí pasé pues por todos los países de Latinoamérica. Estados Unidos solo fui de paso una vez, no, después tuvimos algún encuentro en Florida, que había un buen número de españoles allí. Otros países, y fundamentalmente como delegado de Misiones de Salamanca, que fueron mis primeros pasos en contacto con la actividad misionera del Frente. Pues yo me hice cargo de esto el año 74, y el año 78 fui al Benín. Me pareció que era obligado tener una experiencia misionera y conocer la realidad de cerca e en directo. Y pues estuve ni más ni menos que 4 meses, junio, julio, agosto y septiembre, con la curiosidad de que había muerto el Papa Pablo VI, sí, y habían elegido a Juan Pablo I. Y cuando estaba allí en África dice, oye, que ha muerto el Papa y tienen que elegir a... Yo, pues eso fue ya hace un mes. Sí, muy interesante, pues allí pasé esos 4 meses con los misioneros de Misiones Africanas, que son los que me habían invitado, y que además fue interesantísimo. Nada más llegar, yo el francés lo dominaba a medias. Pues cuando llegué allí me dicen, el párroco de la catedral, que era también de Misiones Africanas, se ha ido de vacaciones, tendrás que encargarte tú de ir a decir la misa los domingos. Pues me tocaba hacer la homilía de frases cortas en español, traducirla al francés, aprenderla de memoria, pronunciarla así, y además cortando de vez en cuando para que el catequista lo tradujera al lenguaje local que se hablaba allí, el fon. Pues lo fundamental es la forma de trabajar de ellos, desde lo que hacen para sostenerse, porque estos tenían una huerta alrededor de la parroquia y ahí hacían el cultivo, y en buena parte de eso se mantenían, aunque también les daban muchos donativos, o fruta, alguna vez alguna gallina y esas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente era del cultivo personal. Y eso era un aspecto en lo cual pues se asemejaban bastante
a los nativos, porque, por ejemplo, los catequistas que tenían, que eran prácticamente párrocos en sus propios lugares, pues también tenían que mantenerse así, con su campito de huerta y sus vaquitas. Bueno, lo de África fue eso, un acercamiento a la misión en general, pero mi primer viaje a América fue para visitar a misioneros de Salamanca. Bueno, pues ese fue el contraste de África y América. Y allí pues fui a ver creo que eran 6 misioneras seglares españolas, de las cuales había 2 de Salamanca. Y allí estuve con ellas, estaban metidas allá en la sierra, bajaban una vez al mes a la capital a proveerse de víveres para el mes. Y claro, yo aprendí muchísimo de los misioneros, de cada uno de ellos, cada uno contaba su experiencia, sus dificultades, sus éxitos, cómo trabajaban, y uno iba comprendiendo que el trabajo de las misiones era bastante diferente del de aquí y que podríamos aprender mucho acá. Yo en eso insistía muchas veces cuando me veía aquí con los curas o con los maestros o con otras personas, pero pues a veces no era fácil tampoco, porque las situaciones eran muy diversas.